No todo lo que estás a punto de escuchar son coincidencias. Algunas de estas personas no creían en la brujería, hasta que algo empezó a cambiar en sus vidas. Relaciones que se destruyeron sin razón. Enfermedades que ningún doctor pudo explicar. Sombras, presencias, cosas que aparecían donde no deberían. Y lo peor es que la mayoría de los casos, el daño no vino de extraños, vino de alguien cercano, de alguien que sabía su nombre, su rostro, su vida. Esta noche no escucharás historias cualquiera. Son experiencias reales de brujerías, amarres y cosas que, aunque no quieras creer, siguen pasando. Porque después de esto, puede que empieces a ver las cosas de otra forma. Así que ponte cómodo y cierra los ojos, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Yo fui embrujado por mi primera esposa. Ella me tenía completamente dominado. Yo hacía todo lo que quería, sin cuestionar, sin resistirme. Y lo peor es que ese hechizo jamás habría tenido efecto si yo hubiera seguido fuerte espiritualmente. Pero me aparté de Dios, me desvié, y entonces me volví presa fácil. Estando casado con ella, mi voluntad prácticamente desapareció. No solo obedecía todo lo que decía, también me era infiel. Yo lo sabía, me daba cuenta, pero no hacía nada. No podía dejarla. Era como si algo dentro de mí me lo impidiera. Mi hermana, al ver cómo estaba, me dio aceite santo. Me dijo que lo tomara durante ciertos días, pero para ese punto, yo ya no era el mismo. Estaba ido. Decía incoherencias. Me sentía torpe, como si mi mente no me perteneciera. Incluso llegué a arrojar pelos en la lengua y en mi parte privada. Una noche, ella salió de la casa. Yo me quedé solo y empecé a orar. Fue entonces cuando todo comenzó. Sentí algo moverse dentro de mí, algo que ya no quería estar ahí. Tomé una cubeta limpia, completamente seca, y empecé a vomitar. Lo que salió no era normal. Empecé a sacar cabello, mucho cabello. No paraba. Cuando terminé, miré la cubeta y estaba llena de pelos, como si algo hubiera estado creciendo dentro de mí todo ese tiempo. Yo parecía un animal, como un gato expulsando bolas de pelo. Era entre las 12 y 1 de la madrugada. Después de eso, algo cambió. Mi mente se aclaró. Volví a hablar bien. Podía sostener una conversación normal. Pero esa noche no dormí. Me la pasé hablando sin parar, como si hubiera recuperado todo el tiempo perdido. Nadie en esa casa pudo dormir. Fue impresionante, pero también aterrador. Tiempo después nos fuimos a Tijuana, y ahí fue donde todo dio un giro peor. Sin darme cuenta, absorbí algo de eso, de esa oscuridad. Empecé a usarlo, a envolverlo, a manipular, pero ahora en su contra, y contra su familia. Me estaba volviendo alguien más, alguien malo, perverso, y lo peor es que no podía parar. Esa mujer no solo me había dominado, me había contaminado, hasta que un día lo entendí. Si me quedaba, iba a terminar siendo algo que ya no tenía regreso. Mi familia intervino, me pagaron el boleto de avión, incluso las maletas, todo para sacarme de ahí. Y me fui, la dejé. Ya estando lejos, inicié el proceso de divorcio. Hoy soy libre, libre de esa maldad, libre de esa mujer. Y aunque me costó entenderlo,
Alejarme de ella fue lo único que realmente me salvó. La verdad es que ya me da igual, pero voy a confesar algo. Le hice brujería a mi mejor amigo. No soportaba verlo con alguien más. No podía entender cómo pudo olvidarse de mí. ¿Cómo podía rechazar salir conmigo, cancelarme, solo para irse con ella, cuando siempre yo estuve ahí para él? 7 años de estar ahí. Y como dice la canción, yo tenía derecho de antigüedad. Así que hice lo que sentía que tenía que hacer. Fui con una bruja, una santera que conocía. Nunca antes había ido, y no voy a decir dónde fue. Pero funcionó. Al poco tiempo, ellos terminaron. Así, sin más. Y tengo que admitirlo, mi amigo siempre me ha gustado. No era solo celos, era algo más. Algo que nunca dije, pero siempre estuvo ahí. Y ahora sé que esto sí funciona. Voy a volver. Quiero que esté conmigo. Quiero que se dé todo. Que andemos, que me pida matrimonio. Y cuando eso pase, tal vez regrese a contar qué fue lo que pasó después. Pero por ahora, no me arrepiento, ni un poco. Hace un tiempo empecé a notar a mi esposo distinto, distante, frío. Pasaba más tiempo fuera de casa con el pretexto de trabajo, cursos, reuniones. Yo trataba de no pensar mal, porque dentro de todo nos llevábamos bien, aunque sí, tenía un carácter fuerte, muy enojón. Pero algo ya no estaba bien. Me di cuenta que había salido a un bar con su jefe. Él mismo me lo contó, como si nada. Y aún así, algo no encajaba. Fue entonces cuando empezaron los sueños. Sueños extraños, intensos, como si fueran mensajes. En uno veía a 2 personas vestidas de negro, rezando sin parar. En otro, una torre se derrumbaba con él arriba. Yo corría a protegerme, pero él decidía quedarse ahí, en medio de la destrucción. Luego soñé que huía hacia una iglesia, porque algo, como vampiros, venían tras de mí. Ahí junté a mis hijos, luchaba y los vencía. Por eso digo que eran sueños, pero no me parecían normales. Mientras tanto, en la casa empezaron a pasar cosas raras. Aparecían chinches, y así como llegaron, desaparecieron solas. Él dejó de tocarme. El 14 de febrero no estuvo conmigo. Se ocupó con su patrón. Nos casamos el 8 de abril, pero incluso ese día se sentía una vibra extraña. Algo pesado, incómodo. La boda fue en nuestra casa. La gente tuvo acceso a nuestro cuarto. Se supone que solo había amigos, gente cercana, pero después encontré algo que no era mío. Un calzón entre mi ropa interior. Nunca supe de quién era, pero estaba ahí. Esa misma noche de bodas, después de años juntos, decidimos buscar un embarazo, y se logró de inmediato. Al mes ya estaba embarazada, pero él cambió. Se volvió más agresivo, discutía por todo, me gritaba, se alejó completamente, me fue infiel, me negaba el dinero. Yo trabajaba, me esforzaba y aún así nunca había suficiente. Lo metí a dieta, bajó de peso, empezó a verse mejor y con eso su ego se disparó. En septiembre me dijo que ya no me quería y se fue de la casa. Mi bebé nació el 2 de febrero y aún así él seguía buscándome. De esos hombres que no están, pero tampoco te sueltan. Cada vez que venía, hablaba desde la nostalgia, como si recordara lo que fuimos, pero sin intención de arreglar nada. Una semana después de que nació nuestro hijo, me pidió el divorcio. Y el 8 de abril, exactamente un año después de la boda, sus abogados iniciaron el trámite. Para el 10, el juez ya había fijado la disolución. Me notificaron el 14. La mujer con la que me engañó tenía algo raro, algo que no me daba confianza,
Incluso se atrevió a mandarme mensajes, pero la verdadera historia era otra. Lo que lo embrujó fue su compañera de trabajo, la misma que fue a nuestra boda, la misma que probablemente dejó ese calzón en mi cuarto. Uno de esos baratos, de tienda simple. En agosto, una tía mía, que sabe de esas cosas, me llamó sin que yo le dijera nada. Me dijo: a tu esposo le hicieron un trabajo de separación, le dieron de comer cosas y lo cambiaron. Después, una amiga me leyó las cartas. Salió lo mismo. Fui con una señora que lee el tarot y sin decirle nada, me describió todo lo que estaba viendo. Ahí salió claro. Esa mujer ya lo conocía desde antes. Ella era su karma, y fue ella quien le metió ideas, incluso lo de divorcio. Y era verdad, lo confirmé por otra fuente. No eran rumores. Hoy estamos divorciados, y tomé una decisión. No lo voy a curar. Que se quede con quien pagó por hacerle eso. A mí me hizo demasiado daño. A mí y a mi hijo. Incluso antes de nacer. No podría perdonarlo. Aunque no hemos cortado del todo. Porque algo en mí todavía espera algo de él. Y él me sigue llamando todos los días. Dice que es por su hijo. Pero sé que no es solo eso. Aún así, ya empecé a poner límites. Porque una cosa es la brujería. Y otra que quiera seguir jugando conmigo. Teníamos planes, muchos, pero no se dieron. Y si Dios permitió que se fuera, confío en eso, no en que alguien más haya hecho algo para destruirnos. Porque al final, todo lo que se hace, se paga. Y hubo un bebé de por medio. Y eso a nadie le importó. Salí con una chica que desde el principio me dijo que practicaba magia blanca. Ahí debí haberme detenido, pero no lo hice. Seguí con ella como si nada, ignorando esa señal. Cuando terminamos, no fue una ruptura normal. Antes de irse, me dijo algo que en ese momento no entendí, pero que después no pude sacar de mi cabeza. Que jamás sería feliz sin ella. Pasó el tiempo y todo empezó a ir mal. Mis proyectos no funcionaban. Mi vida en general se vino abajo. Perdí mi interés en todo, incluso en conocer a alguien más. Era como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Pero eso no fue lo peor. Por las noches sentía cosas. Cuando me acostaba, parecía que alguien brincaba en la cama, como si hubiera peso a mi lado o sobre mí. Y durante el día tenía la sensación constante de que me seguían, de que nunca estaba solo. Al principio lo ignoré, después ya no pude. Busqué ayuda. Fui con una señora que trabajaba en ese tipo de cosas. No le conté nada a mi ex, nada. Y aún así, en cuanto me vio, me dijo exactamente las mismas palabras que ella me había dicho al terminar conmigo. Las mismas, sin cambiar una sola palabra. Ahí fue cuando el miedo se volvió real. El caso fue escalando, hasta que un día me dijeron que habían encontrado algo en un panteón. Un muñeco que me representaba enterrado, amarrado con hilo rojo, justo en mis partes. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, no sé quién lo puso, pero desde ese momento dejé de ser escéptico, porque hay cosas que, hasta que no las ves, no entiendes, y cuando las entiendes, ya es demasiado tarde para negarlas. Yo no creo en esas cosas, nunca he creído, pero hubo una etapa en la que algo empezó a pasar. Cada vez que comía, algo aparecía en mi plato. No importaba dónde estuviera ni cuántos platos hubiera servidos, siempre era el mío. Moscas, polillas, mosquitos, hormigas, grillos, incluso cucarachas, siempre en mi comida. Al principio pensé que era coincidencia. Después,
ya no tenía sentido, porque no era una vez, ni dos, era constante. Podían servir varios platos al mismo tiempo y aún así, el único contaminado era el mío. La gente empezó a decirme que no era normal, que alguien me estaba haciendo algo, que era maldad. Yo no quería creerlo, pero llegó un punto en el que ya no podía ignorarlo. Por recomendación, fui a una iglesia. Ahí me dijeron que me hiciera una limpia, con hojas de albahaca, y que las dejara ahí. Lo hice, sin mucha fe, la verdad. Pero después de eso, se detuvo. Así, de golpe. Nunca volvió a pasar. Y hasta hoy sigo diciendo que no creo en esas cosas, pero tampoco he podido explicarlo. Mi abuelo materno murió, porque le hicieron brujería. Eso es lo que siempre me ha contado mi mamá. Él no enfermó de la nada. Fue algo que se fue metiendo poco a poco, hasta dejarlo sin fuerzas. Lo estaba limpiando una señora, una mujer que, según decían, sabía enfrentarse a esas cosas, y lo que salía de su cuerpo no era normal. Le sacaban clavos de las rodillas y de las plantas de los pies, como si alguien se los hubiera enterrado sin que nadie lo viera. Pero eso no fue lo peor. Una vez, de una de sus rodillas, le salió algo, una especie de lagartija, viva. Mi madre lo cuenta como algo que nunca pudo olvidar. Dice que ese día entendió que lo que tenía su papá no era una enfermedad común. La señora que lo estaba curando también empezó a ponerse mal. Decía que se estaba enfrentando a la persona que le había hecho eso, que estaba peleando contra la bruja que lo estaba trabajando, como si fuera una lucha, pero en otro plano. Con el tiempo, todo salió a la luz. Quien le había hecho eso era alguien de la familia, alguien cercano, alguien que lo conocía bien. Mi abuelito se fue apagando poco a poco, cada día más débil, hasta que ya no pudo levantarse de la cama. Eso lo desgastó por completo, y al final no lo resistió. Mi relación era bonita, muy bonita. En momentos discutíamos, pero no al grado de separarnos. Él siempre estaba para mí. Me ayudaba, me consentía, incluso sabiendo que podía ser más fría, más distante. Todo iba bien, hasta que empecé a notar algo raro con mi hermana. De pronto, tenía una fijación con él, comentarios incómodos, miradas que no me gustaban. Incluso llegó a decirme que yo no lo merecía, que yo era una culera. Y luego empezaron los trabajos. Yo la veía hacer cosas, rituales pequeños. Nunca me decía qué eran, pero los hacía. Vivíamos juntas, así que era imposible no notarlo. Y curiosamente, mi relación empezó a cambiar. Entramos en una especie de crisis. Con el tiempo me alejé de mi familia. Corté caminos, y por un momento todo se calmó. Dejamos de pelear. Él no tenía trabajo, así que lo recomendé en el mío. Entró, y otra vez todo parecía ir bien. Hasta que un día, compañeros de trabajo me dijeron algo, que una chica de Arqueta le estaba tirando la onda. Que tuviera cuidado. No le di mucha importancia al inicio. Pensé que eran celos míos, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Una molestia constante. Empecé a fijarme en todo lo que hacía mal, a irritarme con su presencia, a no tolerarlo. Y eso era lo raro, porque al mismo tiempo seguía sintiendo algo por él. Era como estar dividida. Lo quería, pero me desesperaba. Discutíamos cada vez más. Terminamos, pero no nos soltamos. Seguíamos en contacto, como atrapados, con una sensación horrible de querer irte, pero no poder. Después,
Todo el equipo de trabajo se movió de edificio. Perdí contacto con todos, menos con él. Hasta hace unos días, una ex compañera me escribió, solo para decirme que tuviera cuidado con la chica pelirroja Darqueta. Eso me llamó la atención, porque ya ni siquiera trabajamos ahí. Me dio su nombre, y la curiosidad hizo lo demás. La busqué y encontré algo que no me esperaba. Un video, un tutorial, explicando cómo amarrar a un hombre. Decía que si tenía novia, primero había que alejarme, hacer que ella lo viera diferente, que lo dejara de amar. Eso me heló, porque coincidía exactamente con lo que yo estaba sintiendo. Seguí viendo su perfil, y todo encajaba. Llevaba meses haciendo ese tipo de trabajos, justo los mismos meses en los que mi relación empezó a romperse. Y no solo eso, durante ese tiempo, él me contó que algunas chicas de trabajo le regalaban cosas, comida, detalles. Nunca sospeché nada, hasta ahora. No quiero sugestionarme, pero tampoco quiero ignorarlo, porque hace poco, caminando por el centro, una señora que leía las cartas se me acercó, sin que yo le dijera nada. Me dijo que alguien me había hecho algo, y me leyó las cartas, gratis, solo porque, según ella, se me notaba. El esposo de una tía supuestamente murió por brujería. Ellos eran de un matrimonio normal, tranquilos, con hijos, incluso con nietos. Nada fuera de lo común, hasta que un día él empezó a cambiar. Primero fue algo anímico, se le veía apagado, sin ganas, y poco después su salud empezó a deteriorarse. Los doctores pensaban que era cirrosis, pero había un problema. Él nunca tomó alcohol en su vida. Le hicieron estudios, muchos, y todos decían lo mismo, no tenía nada. Pero su cuerpo decía lo contrario. Se empezó a llenar de líquido. Su abdomen crecía y el dolor era constante. Cada día estaba peor. La familia desesperada empezó a buscar otras opciones. Fue entonces cuando acudieron con personas que trabajaban con ese tipo de cosas, y todos coincidían en algo. Alguien le había hecho un trabajo fuerte, una mujer. Uno de ellos, que, según decían, trabajaba con algo oscuro, les ofreció una solución. Podía devolver el daño, hacer que todo lo que él estaba sufriendo regresara a quien lo hizo, y que fuera esa mujer la que muriera. Pero mi tío no aceptó. Era un buen hombre. Prefirió cargar con todo antes de hacerle eso a alguien más. Dicen que esa mujer era una exnovia de cuando eran jóvenes. Con el tiempo, su estado empeoró. Entre tratamientos médicos y remedios que le daban esas personas, su cuerpo simplemente se fue apagando. El hombre que antes era fuerte, alegre, lleno de vida, terminó siendo alguien irreconocible, delgado, sin fuerza para levantarse, con el estómago inflado, lleno de ese líquido que nadie podía explicar. Y lo más inquietante de todo es que hasta el final, los doctores nunca encontraron la causa. Sus estudios seguían saliendo bien, pero él se estaba muriendo. Y al final, murió sin que nadie pudiera explicar por qué. Yo solo voy a decir algo. Tengan cuidado. No coman ni tomen nada que les regalen, sobre todo si no confían completamente en la persona. No presten su ropa, no dejen que les toquen el cabello, y no permita que cualquiera entre a su casa, porque muchas veces el daño no viene de extraños, viene de alguien cercano, de alguien que sabe quién eres y cómo llegar a ti. También cuiden lo que suben a redes. Traten de mantener sus perfiles lo más privado posible, o al menos que no les vean bien los ojos en las fotos, porque, según dicen, a veces no se necesita de mucho, solo una imagen clara, un nombre y un apellido, y con eso
es suficiente para que alguien empiece a hacerte daño. Tengo un familiar que se dedicaba a esto. Lo he visto. He visto cómo levanta a personas que ya están en fase terminal y logra que se recuperen, pero solo cuando es daño, cuando, según ella, no es una enfermedad normal. También he visto el otro lado, cuando ya no hay nada que hacer, porque dice que hay cosas donde la persona ya está entregada y simplemente no se puede recuperar. Y ella lo dice así, directo, sin rodeos. Recuerdo muy bien una vez, una conocida fue con ella, desesperada, porque su esposo estaba muy grave. Mi familiar la escuchó y le dijo que sí podía ayudarlo, pero también le advirtió algo, que estaban contra el tiempo, que todavía había forma de salvarlo, pero que tenía que empezar de inmediato. La conocida dudó, no quiso hacerlo, no creyó del todo. Entonces mi familiar le dijo algo más, que si no se trataba a tiempo, su esposo iba a fallecer después de Semana Santa. Eso pasó aproximadamente 6 meses antes. La conocida no hizo nada. Con el tiempo, decía que su esposo estaba mejorando, que se veía más estable, que tal vez no era tan grave como parecía. Pero pasó Semana Santa, y 3 días después, falleció. Desde entonces, ya no pudo negar lo que había escuchado. Y como esa historia, hay varias historias de personas cercanas, cosas que, cuando las ves de cerca, dejan de parecer coincidencia. Espero salir en tu video. Ahí va mi relato. Un día de la nada, empecé a sentirme mal, pero mal de verdad. Fiebres de hasta 40 grados. Tenía que tomarme 2 paracetamol porque sentía que no me bajaba la temperatura. Y sí, sé que está mal. Soy estudiante de medicina. Pero lo raro no era solo eso. Había algo más. La fiebre se disparaba, especialmente cuando tomaba Coca-Cola. Sí, suena extraño, pero era muy claro. Llevaba ya unos 15 días con una infección urinaria. Algo que, en teoría, no debería durar más de eso. Tenía control médico, me hicieron estudios, urocultivos, antibiogramas, y nada. No había bacterias, no había explicación, pero yo seguía igual. Pasaron los meses, 6 meses, y todo seguía igual. Me hicieron de todo, ultrasonidos, revisiones de riñones, tratamientos, remedios naturales, como el famoso palo azul. Nada funcionaba. Terminaba los tratamientos y seguía enfermo. Para ese punto, ya había terminado mi relación con la chica con la que andaba. Y lo más raro es que no me daba ni gripe. Nada, solo eso, que no se me iba. Así estuve casi 1 año, hasta que fui con una madrina. Ella es curandera. Le marqué, le conté todo y me dijo que fuera. Cuando llegué, me hizo una limpia, un alumbrado. En ese momento llegó un señor, un vidente. Le conté lo que me pasaba y sin dudarlo, me soltó algo que me dejó frío, que me habían dado una Coca-Cola trabajada, que alguien la había preparado para amarrarme, para que me quedara con una ex. En ese momento todo hizo sentido. Después de eso me trataron y poco a poco todo se fue. La fiebre desapareció, los síntomas también, y volví a estar bien. Desde entonces tengo algo claro. No importa cuánta confianza le tengas a alguien, cuida lo que comes, cuida lo que tomas, porque a veces no todo viene con buenas intenciones. Después de escuchar todas esas historias, queda algo claro. No importa si crees o no. Hay cosas que simplemente pasan. Personas que cambiaron sin explicación. Relaciones que se rompieron de la nada. Cosas que aparecieron donde nadie las puso. Y en casi todos los casos, el origen era el mismo.
a alguien cercano, a alguien que decidió hacer daño. Tal vez todo esto tenga una explicación, o tal vez hay cosas que simplemente no entendemos. Pero si algo te llevas de este video, que sea esto: cuida lo que consumes, cuida con quién te rodeas, y no ignores las señales cuando algo deja de sentirse normal. Aún quedan muchas historias como estas, así que comenta si quieres que haga una parte 2, y suscríbete para traerte más contenido como este. Ahora, sigan durmiendo.